En el centro de esta trágica historia había dos hermanas, Jessica y Cassandra Lawrence, cuyas vidas habían estado entrelazadas en una compleja red de amor, rivalidad y resentimiento desde la infancia. Cassandra, la mayor de las dos, siempre había sido la niña de oro, hermosa, culta y casada con el encantador y exitoso arquitecto Dominic Bland. Su unión era la envidia de Milaven, un matrimonio aparentemente perfecto que todos aspiraban a emular. Jessica y Cassandra nacieron en una familia de recursos moderados. Su padre, un pescador local, y su madre, una maestra de escuela. Desde muy pequeñas, quedó claro que las dos hermanas eran tan diferentes como la noche y el día. Cassandra, con su carácter apacible, era el orgullo de sus padres. Sobresalía en la escuela, era querida por sus profesores. Su camino en la vida parecía predeterminado. Iría a la universidad, encontraría un trabajo respetable y se establecería con un buen hombre para formar su propia familia. Sin embargo, Jessica era una fuerza de la naturaleza desde que empezó a andar. Poseía un espíritu salvaje que intrigaba e inquietaba a quienes la rodeaban, aunque era igual de inteligente que su hermana. Los logros académicos de Jessica se vieron eclipsados por su naturaleza rebelde y su inclinación a sobrepasar los límites a medida que crecían. Las diferencias entre las hermanas se acentuaron. Cassandra se licenció en pedagogía. Siguió los pasos de su madre, mientras que Jessica iba de una carrera a otra sin encontrar nunca su lugar. Fue entonces cuando empezaron a aflorar las tendencias manipuladoras de Jessica. Utilizaba su ingenio y su atractivo para sacar provecho de las situaciones. Las relaciones de Jessica eran siempre intensas, pero de corta duración. Parecía prosperar en el caos de los nuevos romances, pero se aburría cuando se desvanecía la emoción inicial. Este patrón dejaba un rastro de corazones rotos y examargados a su paso, cimentando aún más su reputación como la oveja negra de Milaven. Cassandra, mientras tanto, había regresado a su ciudad natal después de la universidad y rápidamente llamó la atención de Dominic Bland, una estrella en ascenso en el mundo de la arquitectura. Dominic había llegado a Milaven para supervisar la restauración del histórico faro de la ciudad, pero se sintió cautivado por la suave belleza del pueblo, tanto en su paisaje como en la propia Cassandra. Su noviazgo fue rápido y apasionado, y culminó en una boda de cuento de hadas que fue la comidilla de la ciudad durante meses. La carrera de Dominic siguió floreciendo, y pronto él y Cassandra vivieron en una hermosa casa con vistas al océano. Su vida juntos parecía un cuento de hadas moderno. Pero bajo la superficie de su matrimonio perfecto, empezaban a formarse grietas. Cassandra, que siempre había sido una hija y esposa obediente, anhelaba algo más. Había renunciado a sus propios sueños de viajes y aventuras para establecerse en Milaven, y una parte de ella estaba resentida por los sacrificios que había hecho en aras de su matrimonio. Dominic, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. La presión de su carrera de alto nivel y las expectativas de la vida en una pequeña ciudad pesaban mucho sobre él. Amaba profundamente a Cassandra, pero había momentos en los que se sentía asfixiado por la perfección que se esperaba de ellos. Fue en este delicado equilibrio donde Jessica volvió a entrar en sus vidas, después de haber pasado años vagando de ciudad en ciudad. Regresó a Milaven, alegando que quería reencontrarse con sus raíces. En realidad, huía de otra relación fallida y de sus crecientes deudas. Buscaba refugio en el único lugar que sabía que la acogería. Cassandra, siempre tan cariñosa como su hermana, recibió a Jessica con los brazos abiertos y le ofreció un lugar donde quedarse hasta que se recuperara. Pero a medida que Jessica se adaptaba a la vida en la casa de los Bland, la dinámica entre las tres empezó a cambiar de forma sutil pero profunda. El escenario estaba preparado para un drama que sacudiría Milaven hasta sus cimientos, alterando para siempre las vidas de todos los implicados. Al principio, su presencia pareció insuflar nueva vida a la relación entre Cassandra y Dominic. Las tardes se llenaban de risas y recuerdos mientras las hermanas se ponían al día del tiempo perdido. Con Dominic en el papel de atento marido y cuñado, los días se convirtieron en semanas. Las verdaderas intenciones de Jessica empezaron a aflorar. Los gritos se demoraban en Dominic un momento de más. Sus toques casuales se volvieron más frecuentes y deliberados. Buscaba excusas para quedarse a solas con él, pidiéndole ayuda con su coche. Le pedía consejos sobre solicitudes de empleo o simplemente le pillaba en la cocina a altas horas de la noche, cuando Cassandra ya se había ido a la cama. Dominic, al principio ajeno a los avances de Jessica, se sintió cada vez más atraído por su vibrante personalidad, mientras que Cassandra era constante y predecible. Jessica era espontánea y excitante. Escuchaba absorta sus diseños arquitectónicos y le hacía preguntas perspicaces que le hacían sentirse realmente comprendido. En esos momentos, Dominic sentía una chispa que no había experimentado en años. Dominic era un hombre de principios, entregado a su mujer y a la vida que habían construido juntos.
Intentaba distanciarse de Jessica, inventando excusas para pasar más tiempo en la oficina o asumiendo proyectos adicionales que lo mantenían lejos de casa. Sin embargo, Jessica no se dejaba disuadir tan fácilmente. Reconoció la lucha interna en los ojos de Dominique y la vio como un reto más que como un impedimento. Comenzó a tejer una cuidadosa red de seducción, jugando con sus inseguridades y deseos insatisfechos. Una noche, mientras Cassandra asistía a una reunión del consejo escolar, Jessica organizó una cena aparentemente inocente con Dominique. Preparó su comida favorita, abrió una botella de vino caro y creó una atmósfera de intimidad a la que fue difícil resistirse mientras hablaban hasta bien entrada la noche. Jessica dirigió cuidadosamente la conversación hacia las pasiones y los sueños de Dominique. Áreas en las que sabía que Cassandra nunca había conectado del todo con él. Dominique sintió un torrente de emociones, halagos, deseo y una culpa abrumadora. Balbuceó una respuesta, intentando reconducir la conversación hacia terrenos más seguros. Pero Jessica ya había percibido su ventaja. Se inclinó más hacia él y le rozó la mano. ¿Nunca te has preguntado cómo sería que te comprendieran de verdad, estar con alguien que te viera tal como eres? La tensión en la habitación era palpable. Dominique sabía que debía irse, que debía poner fin a este peligroso juego antes de que fuera demasiado lejos. Pero algo lo mantenía clavado en el sitio, atrapado por la atracción gravitatoria del encanto de Jessica. Cuando los labios de Jessica se encontraron con los suyos en un apasionado beso, la resistencia de Dominique se derrumbó. En ese momento, los cimientos de su matrimonio empezaron a resquebrajarse, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que desembocaría en una tragedia inimaginable. Las semanas que siguieron a aquella fatídica noche fueron para Dominique un torbellino de momentos robados y de creciente culpabilidad. Lo que había empezado como un lapsus momentáneo se convirtió rápidamente en una aventura en toda regla en la que Jessica y Dominique encontraban formas cada vez más creativas de estar juntos sin despertar las sospechas de Cassandra. Semillas de descontento en la mente de Dominique sobre su vida con Cassandra, pintó vívidas imágenes del futuro que podrían tener juntos. Una vida de emoción y pasión libre de las limitaciones de las expectativas de un pequeño pueblo. Dominique se sentía cada vez más dividido entre sus crecientes sentimientos por Jessica y su lealtad a Cassandra. La doble vida que llevaba empezó a pasarle factura, manifestándose en cambios de humor y un comportamiento atípico que no pasó desapercibido para su mujer en casa. La culpa de Dominique se manifestaba en una mezcla de distancia emocional y sobrecompensación. Había días en los que apenas podía mirar a Cassandra a los ojos y otros en los que la colmaba de afecto. Impulsado por el remordimiento, se volcó en su trabajo, asumiendo más proyectos que nunca y utilizando su carrera como vía de escape y excusa para sus frecuentes ausencias. Jessica, por su parte, interpretó a la perfección el papel de cuñada cariñosa. Entablaba largas conversaciones con Cassandra, fingiendo interés por su vida cotidiana mientras en secreto se deleitaba con su engaño. Había momentos en que un destello de culpabilidad cruzaba el rostro de Jessica, un breve reconocimiento del dolor que estaba causando a su hermana. Pero estos momentos eran rápidamente suprimidos, eclipsados por su deseo por Dominique y su profunda necesidad de eclipsar finalmente a Cassandra. A medida que la relación avanzaba, los riesgos que corrían eran mayores. Comenzaron a encontrarse en lugares más públicos, su necesidad mutua anulaba su cautela. Estuvieron cerca. Un vecino que casi les pilla abrazados. Un colega de Cassandra los vio cenando juntos en una ciudad vecina. Cada descubrimiento cercano no hacía sino aumentar la intensidad de su relación. El peligro se convirtió en parte del encanto. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la tensión de su engaño comenzó a aparecer. Dominique, antes lleno de energía por la aventura, ahora se encontraba constantemente al límite. La culpa le estaba carcomiendo, afectando a su trabajo y a sus relaciones con amigos y familiares. Empezó a preguntarse si la pasión que sentía por Jessica merecía la destrucción de la vida que había construido con Cassandra. Jessica, sintiendo la lucha interna de Dominique, redobló sus esfuerzos para mantenerlo comprometido. Se volvió más exigente con su tiempo, más insistente en sus declaraciones de amor. Sus manipulaciones se hicieron más evidentes, jugando con la culpa y los deseos de Dominique por igual. A medida que su aventura alcanzaba su punto álgido, ni Jessica ni Dominique se daban cuenta de que su castillo de naipes cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. La verdad, como sucede a menudo, se abría paso silenciosamente hacia la superficie, lista para destrozar las vidas de todos los implicados. Mientras Jessica y Dominique se perdían en su apasionado romance, Cassandra iba recomponiendo poco a poco un rompecabezas que nunca quiso resolver. Al principio, los cambios eran sutiles.
Un persistente olor a perfume desconocido en la ropa de Dominique, conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación y una distancia emocional que parecía crecer cada día que pasaba. Cassandra, siempre optimista, al principio atribuyó estos cambios al estrés laboral o a una crisis de mediana edad. Intentó salvar la creciente distancia que los separaba, planeando cenas románticas y escapadas de fin de semana, pero Dominique se mostraba poco entusiasta. Su hermana Jessica, irónicamente, se convirtió en su confidente durante este tiempo, ofreciéndole oídos comprensivos y tranquilizadores que solo sirvieron para retorcer más el cuchillo de la traición. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, Cassandra ya no podía ignorar la molesta voz en el fondo de su mente. Empezó a prestar más atención a las incoherencias de las historias de Dominique sobre las noches en la oficina y las reuniones fuera de la ciudad. Se fijó en la forma en que los ojos de Jessica seguían a Dominique por la habitación. El hambre apenas disimulada en su mirada. Una tarde, mientras hacía la colada, Cassandra encontró una caja de cerillas de un hotel de una ciudad vecina metida en el bolsillo de la chaqueta de Dominique. Un hotel que ella sabía que no estaba cerca de los lugares habituales de trabajo de Dominique, pero el descubrimiento le produjo un escalofrío. Las pruebas físicas hacían imposible seguir negando sus peores temores. Dividida entre sus sospechas y el miedo a lo que pudiera descubrir, Cassandra se encontraba en un estado de ansiedad constante. Empezó a alejarse de amigos y colegas, incapaz de soportar la idea de compartir sus sospechas y hacerlas realidad. Su sueño estaba plagado de pesadillas y se encontró vigilando a Dominique y Jessica como un halcón, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera sus temores. En un momento de desesperación, Cassandra llegó a plantearse contratar a un investigador privado. Pero la idea de que unos desconocidos se entrometieran en su vida privada era demasiado para ella. En lugar de eso, decidió enfrentarse a Dominique y Jessica por separado, con la esperanza de que uno de los dos cediera ante la presión y revelara la verdad. Cassandra no sabía que su decisión de buscar la verdad pondría en marcha una cadena de acontecimientos que desembocaría en un enfrentamiento más devastador de lo que jamás hubiera imaginado, alterando para siempre el curso de sus vidas. El día del juicio final llegó una tarde tormentosa de finales de otoño. Había pasado la mañana preparándose para ese momento, ensayando lo que diría, cómo mantendría la calma y la serenidad ante un posible desengaño. Cuando Dominique entró por la puerta, sacudiéndose la lluvia del abrigo, se encontró con su mujer de pie en la habitación, con la cara convertida en una máscara de emoción apenas contenida. La tensión en el aire era palpable, y él supo al instante que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. «Tenemos que hablar», empezó ella, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. «Sé lo tuyo con Jessica». A Dominique se le fue el color de la cara, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por encontrar las palabras. En ese momento de silencio atónito, Cassandra vio la verdad escrita claramente en sus facciones y su última pizca de esperanza se evaporó. «¿Hasta cuándo?», preguntó, alzando la voz. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermana?». Dominique's shoulders se desplomó derrotado. Sabía que no tenía sentido seguir negándolo. «Cassandra, lo siento mucho. Ha ocurrido sin más». Cassandra lo interrumpió con una risa amarga. «Nunca fue su intención. ¿Por qué tropezaste y caíste en su cama? ¿Cómo pudiste hacerlo?». Las compuertas se abrieron y meses de sospechas y dolor reprimidos salieron a borbotones. Cassandra lanzó acusaciones y preguntas a Dominique. Su voz resonaba en toda la casa. Dominique, por su parte, solo podía quedarse allí y absorber su furia, ofreciendo disculpas débiles que no hacían nada para detener la marea de su ira. Cuando su discusión alcanzó el punto álgido, la puerta principal se abrió y Jessica entró, deteniéndose por un momento ante la escena. Los tres se quedaron inmóviles en un cuadro de traición y culpa. «Jessica, qué amable eres al unirte a nosotros. Estábamos hablando de tu aventura con mi marido». Jessica, sus ojos se desviaron entre Cassandra y Dominique, su mente corriendo para encontrar una manera de salir de esta situación. Dominique, dividido entre las dos hermanas, intentó intervenir. «Por favor, calmémonos y hablemos de esto racionalmente». Sus palabras solo sirvieron para redirigir la furia de Cassandra en un ataque de ira. Cassandra cogió un jarrón de la mesita y lo lanzó al otro lado de la habitación, esquivando por poco la cabeza de Dominique. Se hizo añicos contra la pared. El ruido puntuó sus palabras. El ruido pareció quebrar a Jessica. Salió de su postura desafiante. Por primera vez, un destello de remordimiento cruzó su rostro. Dominique y Jessica intercambiaron una mirada de impotente culpabilidad antes de dirigirse lentamente hacia la puerta, que se cerró tras ellos. Cassandra se desplomó en el sofá, con el cuerpo atormentado por los sollozos, la vida que había conocido, el futuro que había planeado.
Todo se había convertido en polvo en cuestión de minutos, mientras la tormenta arreciaba en el exterior. La mente de Cassandra era un torbellino de emociones, ira, vergüenza, traición y una abrumadora sensación de pérdida. En ese momento, tomó una decisión que pondría en marcha el trágico acto final de esta especie de drama. El camarero, un hombre canoso llamado Hank, observaba con creciente preocupación cómo Cassandra se bebía una copa tras otra. Había visto a muchos clientes ahogando sus penas, pero algo en la mirada salvaje de Sandra le ponía nervioso. Cassandra pidió otra copa, arrastrando ligeramente las palabras. Hank dudó, pero el acero de su mirada le hizo pensar mejor en negarse. Le sirvió otro whisky solo, jurando en silencio que sería el último. A medida que avanzaba la noche, el bar se fue vaciando, dejando a Cassandra sola con sus pensamientos y sus bebidas. El alcohol había embotado los bordes afilados de su dolor, sustituyéndolos por una amarga resolución. Hacia medianoche, Hank le sugirió amablemente que era hora de irse a casa. ¿Quiere que le llame un taxi? Señora. Cassandra lo hizo en gesto con la mano. Buscó las llaves del coche en el bolso. Estoy bien, insistió. Solo necesito salir de aquí. Hank alargó la mano para detenerla, pero Cassandra ya estaba dando tumbos hacia la puerta mientras entraba a trompicones en el aparcamiento. Cassandra consiguió arrancar el coche, el motor rugió en la silenciosa noche y salió del aparcamiento. Tenía la vista borrosa y reaccionaba con peligrosa lentitud. La serpenteante carretera costera se extendía ante ella, una cinta de asfalto apenas visible a la luz de la luna mientras conducía. La mente de Cassandra era un caótico torbellino de emociones. Ira por la traición de Dominique y Jessica. Vergüenza por no haber visto las señales antes. Miedo por el futuro incierto que le esperaba. El velocímetro subía a medida que pisaba el acelerador. Fue en una curva especialmente traicionera donde se produjo el desastre. A Cassandra le fallaron los reflejos y tomó la curva demasiado rápido. Sintió que el coche empezaba a derrapar. Los neumáticos chirriaban contra el asfalto. En un momento de claridad aterradora, se dio cuenta de su error. Pero era demasiado tarde. El quitamiedos cedió con un repugnante crujido metálico y, de repente, Cassandra estaba en el aire. La oscuridad la consumió mientras el coche caía en picado por el borde del acantilado y se precipitaba sobre las escarpadas rocas. Los primeros rayos del alba apenas asomaban por el horizonte. Cuando el agente Liam Murphy recibió la llamada. Un corredor había visto un coche destrozado en la parte inferior de los acantilados susurrantes. Un tramo notorio de la costa. Murphy, un veterano miembro del pequeño cuerpo de policía de Milaven, sintió pavor mientras se dirigía al lugar de los hechos. La visión que le recibió fue sombría. El coche, un sedán plateado, apenas era reconocible, tras haber sido aplastado por el impacto y golpeado por las olas. Mientras el equipo de rescate trabajaba para sacar el vehículo de su precaria posición, Murphy comenzó la sombría tarea de reconstruir lo que había sucedido. La matrícula seguía milagrosamente intacta. Rápidamente identificó el coche como perteneciente a Cassandra Blunt. Murphy sintió que se le hundía el corazón. Conocía a Cassandra, como la mayoría de la gente de Milaven. La idea de dar esta noticia a su familia le pesaba mucho. A medida que avanzaba la mañana y la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Cassandra Blunt muerta en lo que parecía ser un accidente por conducir ebria. Parecía imposible, completamente fuera del carácter de la mujer que todos conocían como responsable y sensata. La detective Sarah Watson fue llamada desde la ciudad más cercana para dirigir la investigación. Como había algo más en la historia, su ojo avizor se fijó en detalles que no cuadraban. La ausencia de marcas de derrape en la carretera, que sugería que no se había intentado romper el extraño ángulo de la trayectoria del coche al caer por el acantilado. El hecho de que Cassandra hubiera estado bebiendo sola, algo que su amiga juraba que nunca hacía. Cuando Watson llegó a la residencia de los Blunt para dar la noticia, le sorprendió la tensión palpable en el ambiente. La reacción de Dominique Blunt ante la muerte de su esposa parecía extrañamente apagada, teñida de culpabilidad, y la presencia de Jessica Lawrence, la hermana de Cassandra, en la casa a una hora tan temprana, hizo saltar inmediatamente las alarmas. En los días que siguieron a la muerte de Cassandra, la detective Watson se sumergió en la investigación, quitando capas de la aparentemente idílica superficie de Miche y Havens para revelar la confusión que había debajo. Su primer paso fue rastrear las últimas horas de vida de Cassandra, una tarea que la condujo hasta el oxidado ancla y su reticente camarero, Hank. El relato que Hank hizo de Cassandra la noche de su muerte mostraba la imagen de una mujer sumida en una profunda angustia emocional. Se las tomaba como si no hubiera un mañana, le dijo a Watson, con la culpa grabada en su curtido rostro. Intenté impedir que condujera. Este testimonio chocaba frontalmente con todo lo que Watson había oído decir de Cassandra a amigos y colegas.
La mujer que describían era prudente, responsable, no alguien que bebiera en exceso y luego se pusiera al volante. Las sospechas del detective se hicieron más profundas. El siguiente objetivo de Watson fueron Dominique Blunt y Jessica Lawrence. Su comportamiento desde la muerte de Cassandra había sido, cuando menos, extraño. En lugar de llorar por separado, parecían apoyarse mutuamente. Sus interacciones se caracterizaban por miradas significativas y conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cuando se acercaban otras personas. Se produjo un gran avance cuando Watson entrevistó a la mejor amiga de Cassandra, Olivia Chen. Al principio, Olivia se mostró reacia a hablar mal de la fallecida o a causar más dolor a la familia. Pero cuando Watson presionó suavemente, se abrieron las compuertas. Cassandra me lo había confiado días antes de que ocurriera. Admitió Olivia, con voz temblorosa. Sospechaba que Dominique tenía una aventura con Jessica. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre todo el caso. Watson trató inmediatamente de corroborar esta información. Profundizando en las actividades recientes de Dominique y Jessica, los registros bancarios mostraban transacciones sospechosas. Reservas de hotel. Regalos caros que coincidían con viajes de negocios de Dominique. A medida que se acumulaban las pruebas, Watson entrevistó a Dominique y Jessica por separado. Bajo el implacable interrogatorio del detective, sus coartadas cuidadosamente construidas empezaron a desmoronarse. Fue Jessica quien se quebró primero. Sí, teníamos una aventura, confesó con lágrimas en los ojos. Cassandra se enteró esa noche. Tuvimos una gran pelea, los tres. Pero juro que no sabíamos que había salido de la casa después de que nos fuimos. Dominic, confrontado con la confesión de Jessica, finalmente admitió la aventura, pero negó vehementemente cualquier implicación en la muerte de Cassandra. Cometimos un terrible error, dijo, su voz hueca de arrepentimiento. Pero yo quería a Cassandra. Nunca habría querido esto. Watson creía que decían la verdad sobre no haber causado directamente la muerte de Cassandra. Pero sabía que sus acciones habían desencadenado los trágicos acontecimientos. El informe del detective pintaba un cuadro claro. Cassandra, angustiada tras descubrir la infidelidad de su marido con su propia hermana, había buscado consuelo en el alcohol. Su decisión de conducir en ese estado, aunque en última instancia propia, fue el resultado directo del trauma emocional infligido por la traición de Dominique y Jessica. Al final, no se presentaron cargos penales en relación con la muerte de Cassandra. Pero en el tribunal de la opinión pública, Dominique y Jessica ya estaban condenados. La verdad de su aventura se extendió por Milaven como un reguero de pólvora para siempre, empañando su reputación y asegurándose de que la muerte de Cassandra les persiguiera durante el resto de sus vidas. Con el paso del tiempo, el dolor de los acontecimientos fue desapareciendo, pero su impacto en Milaven se mantuvo. Con el tiempo, el pueblo recuperaría su apariencia externa de tranquilidad, pero sus habitantes llevaban consigo el conocimiento de que, bajo la tranquila superficie de la vida de un pequeño pueblo, las pasiones y los secretos podían arremolinarse con fuerza mortal. La tragedia de Cassandra Blunt había cambiado para siempre el alma de Milaven, dejando una marca indeleble en todos los que lo llamaban hogar.